Hola, hola. Buenas tardes. Como dijo el doctor, continuamos, ¿no?, con esta revisión del internado. Espero que, un poquito para que recuerden, muchos de los que ya han visto en clases, algunas consultas que quieran me hacen al final, no hay problema. Vamos a ver un poquito sobre las hemorragias de primera mitad del embarazo. En las hemorragias de primera mitad del embarazo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es aborto, embarazo ectópico y un poquito sobre lo que es, ¿no?, lo que son tipos molas. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar. Como ven, ahí tenemos lo que vamos a ver: aborto. Y en el aborto muchas veces las complicaciones más graves, que es el síndrome de Mondor, y el embarazo ectópico, la hemorroide y las complicaciones igual de la hemorroide, que es el poliocarcinoma, ¿no?, que es lo más grave en la parte del cáncer. Bueno, la mayoría ha visto, sabe un poquito la definición, qué es un aborto, ¿no? Normalmente el aborto, que es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, ¿no? Dice con un producto de gestación, un peso menor a 500 gramos, ¿no? Muchas veces nosotros podemos ver, ¿no?, clasificaciones diferentes del aborto. Mayormente antes veíamos una definición, una clasificación, pero ahora lo que más definimos es la forma clínica que vamos a encontrar del aborto, ¿no? Y según es una clasificación que vamos a encontrar, como ven, según la interpretación, que puede ser espontáneo, provocado, o muchas veces, como ven, según el tiempo, puede ser precoz o también tardío, ¿no?, dependiendo de las semanas de gestación que vamos a tener. Causas, muchas causas que tenemos, como ven, en el aborto espontáneo, ¿no? Muchas veces vemos cromosómicas, problemas placentarios, genitales, infecciones, traumas, ¿no? Problemas cervicales, como muchas veces hay competencia cervical, muchas veces problemas trombóticos, ¿no?, algunas enfermedades crónicas, y también el abuso de algunos productos o, como dice, drogas o alcohol, ¿ya? Pero las más comunes que siempre vamos a ver son las infecciosas, traumas, y también la parte de la insuficiencia cervical, que es más común, que estamos tratando ahora en este último tiempo. Como ven, vamos a definir una por una, entre ellas, como dijimos, causas ovulares. Mayormente vamos a ver que desarrollo urinario normal, en mayoría de los casos ovulares. Entre las maternas, como ven, tenemos muchas de las patologías, como enfermedades como sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis. Y en realidad aquí un poquito quiero tomar muy a poquito lo que es la toxoplasmosis. En la mayoría de los casos, ustedes cuando salen con médicos generales, hay una patología que es la toxoplasmosis, que es una enfermedad viral, y mayormente la causa del animal del gatito, ¿no? Pero en todos los controles que van y vienen muchas veces de referencia, todo el mundo pide la toxoplasmosis. Pero la toxoplasmosis son dos diferentes tipos de laboratorio. Tenemos el IgG y el IgM. Y la mayoría, ¿qué hace? Solamente manda toxoplasmosis. Y la toxoplasmosis es el IgG. Puede tener valores hasta 1000, 2000, no va a afectar porque es algo que ya tiene la paciente, es algo que es anteriormente. Pero nadie le pide una IgM. Y la IgM es una enfermedad reciente. Y si no la tratamos a tiempo, es la mayor causa de los abortos espontáneos, o muchas veces malformaciones. Entonces no se olviden, cuando estén alguna vez un paciente o bien, solicítenlo, aunque lo vayan a referir a un especialista, háganlo, porque el tratamiento es oportuno. Si no lo hacemos oportuno, tiene muchas complicaciones. El tratamiento es un poco difícil de tratarlo acá, porque el medicamento cuesta que llegue acá, mayormente más lo encontramos afuera. Y como cuesta, y es a veces muy costoso, la mayoría de las personas no lo hacen. Y si lo vamos a pasar, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener complicaciones después. Entonces, quería tomar un poquito de hincapié en eso, ¿no?, de las enfermedades maternas por la toxoplasmosis. Tenemos enfermedades de Chagas, también infecciones genitales, malformaciones uterinas, ¿no?, iniquias, ¿no?, que puede haber problemas de aborto recurrente, reiterativo. En las malformaciones uterinas tenemos, como ser el útero dilempio, a veces hay también septus a nivel del útero que pueden causar, ¿no? Y las incompetencias cervicales, que es muy común últimamente. Por eso son los abortos recurrentes reiterativos, ¿no? Vamos a verlo más adelante, cuál es el tratamiento para la incompetencia cervical.
Inmunológicas, autoinmunes, muchas veces que no sabemos la causa, pero sí también son de primera importancia. Psicológicas, muchas veces traumas mentales, estrés, ¿no? Que puedan pensar que causa alguna alteración igual a la materia. Y sobre todo causas tóxicas, ¿no? Muchas veces a veces inhalación de drogas, metales que no debemos utilizar, o en la mayoría de los casos las carencias nutricionales que muchas veces tenemos. Traumáticas, la mayoría ya sea por un accidente, golpes, ¿no? O muchas veces por algún objetivo punto pulsante o penetrante, ¿no? Y como siempre le digo, las drogas ilícitas, alcohol, tabaco, cafeína, que pueden causar estos tipos de aborto espontáneo. Ahora, me gusta ver un poquito más sobre este perfil. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ocurrir las causas que puede ver en esto que es la práctica de un aborto, como puede llevar muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces definimos solo causas regulares, maternas, inmunológicas, pero también tenemos que ver cuáles son las causas que pueden llevar a un aborto. Como hay abortos normales, también hay abortos provocados, ¿no? Si bien en la primera parte podemos ver, aunque no decíamos una parte psicológica o estrés, la forma de si vive o convive una pareja puede llevar a causa de un aborto, ¿no? Estamos hablando de la parte de estrés psicológico. Si una mujer está soltera, también no tiene el apoyo, puede llegar también a que pueda recurrir a un aborto. Falta de martes es un producto de los anticonceptivos muchas veces, ¿no? O las causas que son en la mayoría en el primer trimestre que va a causar. Factores económicos igual es muy importante. Hay lugares donde se maneja, como por decir, tipo ONG o lugares donde trabajan, y la mayoría llega a esas zonas por falta económico o poder mantener un embarazo más, o a esos pacientes que son multíparas, solas, solteras, y puede llegar a eso. Abandono del esposo, hijos no deseados, ¿no? Y la mayoría de la edad también, entre los 15 y 25 años de edad, que son a veces adolescentes, ¿no? Y sobre todo la multiparidad que puede causar, ¿no? Entonces, después de un primer aborto, ¿puedo repetirse otra vez? Sí, en la mayoría de los casos tenemos casi ya hasta un 50% que puede ocurrir esto en esta persona. Y las diferentes causas caben ahí, aunque también hay otros tipos, ¿no?, que vimos anteriormente. Ahora, les dije que había una clasificación que la mayoría lo maneja como clasificación, pero ahora, ¿cómo tenemos que manejarlo? Como las formas clínicas del aborto. ¿Y cuáles fueron las formas clínicas? Amenaza de aborto, que es la primera causa que podemos ver, ¿no? Lo primero, para poder determinar eso, tenemos que confirmar si hay un embarazo o no. Y debemos determinar si la hemorragia genital, ya sea leve o de aumento, o las contracciones sean características de un embarazo, ¿no? Para ver eso, debemos ver un buen pronóstico o un mal pronóstico. Si un buen pronóstico, vamos a ver movimiento fetal, actividad cardíaca, muchas veces en la ecografía una visualización del saco uterino, ¿no? Y si es un mal pronóstico, podemos encontrar a través del primer control laboratorial o ecográfico ausencia de movimientos fetales, puede haber un hematoma retroplacentario, o en la mayoría que vemos en las amenazas son los famosos desprendimientos placentarios, ¿no? Y dependiendo de eso, nosotros vamos a determinar el porcentaje para ver si es viable o no tal vez un embarazo. Pese que podamos dar medicación para tratar y inhibir esto, podemos llegar también a que termine un aborto espontáneo. Vemos ahí también que podemos encontrar el aborto inminente y el aborto diferido, que seguimos con las formas clínicas del aborto. Un aborto inminente muchas veces puede ser porque a pesar de los síntomas que tenía, dolor, contracciones y escaso sangrado, pueden aumentar. Y en este caso, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una dilatación del cuello uterino. ¿Qué quiere decir? Que va a haber modificaciones cervicales en estos pacientes. Va a empezar con un pequeño sangrado, puede haber cólicos, puede haber dolor lumbar y mayormente puede aumentar el sangrado, y nosotros al revisar a esa paciente vamos a encontrar modificaciones cervicales. Y en ese estado podemos ver que sea un aborto inminente. Pese a lo que pueda recibir topolíticos, autoinhibidores, antiespasmódicos,
toda la medicación que reciba el paciente. Otro es el aborto diferido. Mayormente, ¿qué vamos a encontrar? Un saco gestacional o, como mayormente se dice, un huevo muerto retenido en útero, ¿no? En una ecografía es el mejor diagnóstico que vamos a encontrar, y el diagnóstico lo vamos a hacer normalmente antes de las 24 horas o obviamente posterior a las 24 horas. Dependiendo si este aborto diferido pasa más tiempo, muchas veces el saco gestacional va a estar un poco distorsionado, puede estar alargado, o muchas veces también puede ocurrir que haya un pequeño desprendimiento, un sangrado y vaya a expulsar dolor también. Otra de la clasificación tenemos el aborto en curso. El aborto en curso mayormente, ¿qué ocurre? Hay un sangrado más excesivo, ¿no? Va a haber modificaciones cervicales, ¿no? Y en la mayoría de los casos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber igual una pérdida de la bolsa o líquido, ¿no? Entonces en ese momento ya es un aborto en curso. Quiere decir que ya está muchas veces en un periodo expulsivo, por decirlo así. Y el aborto incompleto es cuando ya nosotros tenemos partes o restos que han quedado y no se han expulsado por completo, ¿no? El útero muchas veces puede retraerse, el cervix igual se mantiene dilatado y, como ven, la hemorragia puede ser continua, confusa o aumentar. Y la otra forma clínica es el aborto completo, que quiere decir que expulsa completamente, ¿no? Poco a poco va a ir evolucionando el útero, va a parar el sangrado y muchas veces no necesita hacer ningún tratamiento, como un aborto incompleto, tal vez hacer un ligado, hacer un ameo, que es una aspiración uterina, y en cambio el aborto completo por sí solo va a ceder y no va a tener ninguna complicación. En cambio, en el aborto incompleto, si no tratamos, no damos medicación, puede haber una complicación por esos mismos restos. Y si hay complicaciones, ¿qué va a ocurrir? Muchas veces vamos a encontrar los abortos infectados, ¿no? Y en eso vamos a encontrar endocervicitis, endometritis, miometritis, parametritis, celulitis, en la mayoría de los casos por restos placentarios que puede haber. Entonces, un aborto incompleto mayormente se da por un aborto incompleto que no ha sido tratado, ¿no? Va a tener muchas veces malestar general, puede tener fiebre, puede haber hemorragia y muchas veces, como ven ahí dice, puede haber un flujo y puede hacerse fétido. Y la mayoría, si se vuelve achocolatado, vamos a tratar como una endometritis. Y en la mayoría de los casos, la paciente va a tener malestar general, ¿no? Como ven, va a haber dolor, ¿no? Muchas veces a la movilización del útero y también va a tener dolor en bajo vientre, ¿no? En la mayoría de los casos también tenemos el aborto habitual, que son más de 3 abortos espontáneos sucesivos, independiendo de la causa, ¿no? Uno es el aborto habitual y el otro puede ser el aborto repetitivo o reiterativo. Uno es por la misma causa y otro puede ser por diferentes causas y espontáneamente sucesivos y no. En la mayoría, antes que pasemos un poquito a estos diagnósticos diferenciales, como ven, podemos ver como molde latiforme, porque igual hay un sangrado excesivo, solo que en la mola es diferente la sintomatología y los síntomas, ¿no? O el embarazo ectópico, que muchas veces también hay un sangrado escaso, pero también hay un sangrado interno, ¿no? En la parte interior. Como vemos peritoneo. O enfermedad de Brenner, que muchas veces más se trata de personas más jóvenes que hay un sangrado excesivo irregular, como una hemorragia uterina normal, ¿no? Vemos aquí una por una de la clasificación cómo vamos a tratar una amenaza de aborto. En la mayoría de los casos del aborto, como dije al principio, podemos usar otro inhibidor. La mayoría que vamos a ver acá es lo que van a encontrar a veces en los hospitales. Lo que más encontramos en los hospitales es indometacina. O muchas veces encontramos un antiespasmódico, que es la iosina, ¿no? Un metilbromuro de iosina, que eso se trata de una paciente. Dependiendo si es que va a ser el tratamiento ambulatorio o si va a ser el tratamiento para internar. Entonces, ¿cómo debemos ver y verificar las causas? Si no hay modificaciones cervicales, es una paciente que puede tratarse ambulatorialmente, solamente con otro inhibidor y antiespasmódico, ¿no? Ahora, en el caso que sea una paciente que tenga un poquito de modificaciones cervicales y un sangrado aumentado, la mayoría de los casos es
ese caso, en vez de una luz de indometacina, tenemos que usar tal vez medicamentos endovenosos y el reposo absoluto, ¿no? Caso contrario, que no podamos detener en estos casos que tenemos que hacer y nos convierte en un aborto inevitable, ahí nos indica oxitocina. En la mayoría de los casos, el aborto inevitable va a expulsar por sí solo, pero otras veces es ideal usar también oxitocina para ayudar a las contracciones de eliminación y posteriormente hacer una limpieza, ¿no? Ya sea un legado o una aspiración indomitino o el ameo que lo conoce. Ahora, en el caso de un aborto retenido o como decimos, útero, un aborto retenido en útero, hay que hacer una ovulación cervical. ¿Qué significa? Usamos el famoso misoprostol. El uso de misoprostol es dependiendo de las semanas de gestaciones o las semanas que tiene el paciente, ¿no? Muchas veces, menor a 12 semanas, hacemos el famoso ameo, que es la aspiración manual intrauterina. Y mayor a 12 semanas, lo que utilizamos es el legrado, ¿no? Que hacemos con la legra fermentada, ¿no? Previo a una expulsión del producto, ¿no? Por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces la dilatación va a ser mayor a una cánula de 12 que tenemos, entonces no vamos a poder hacer la aspiración, ¿no? Y también, ¿no? Los abortos incompletos es lo ideal que hay que hacer. Ahora, en el caso que haya resto, no lo hemos tratado y quede como un aborto incompleto, primero hacer una terapia, ¿no? Vemos ahí que es un poquito agresivo, amica, cefalosporina, ¿no? Y un cultivo, dice, posterior a la terapia. Entonces, en pacientes que son abortos infectados, en la mayoría de los casos, ¿qué tenemos que solicitar? Un buen examen, ¿no? Laboratorio, como hacer un hemograma, ver si no hay una leucocitosis. Muchas veces pacientes que han sangrado bastante pueden tener una anemia y necesitan reposición, ya sea de hierro, tal vez sangre, que a veces nos llega pacientes con hemoglobina de 4 o 5, ustedes no lo creen, y una leucocitosis de 15, 20, 1000, y nosotros estamos pensando que ya no es un infectado, posiblemente sea una sepsis, porque el infectado puede ir a una sepsis, y la sepsis ya es diferente de tratar, y muchas veces esa paciente se muere. Causas, ya sea espontáneo, ya sea provocado, o independiente de la causa que haya sido, ese paciente no llegan a los hospitales a ser tratados. Peor si es una paciente que se haya provocado, difícil que llegue. Piensa que cuando para el sangrado ya solucionó todo con muchas veces medicaciones que se colocan, y no es así, ¿no? Pero igual hay que tratarla. Entonces, si la paciente tiene una leucocitosis, tiene una anemia o tiene signos tal vez de sepsis, hay que internarla y tratarla, ¿no? Aquí vemos amicacina, es un antibiótico muy agresivo, pero a veces es necesario porque si iniciamos con amoxicilina o empezamos con cefotaxima, a veces no nos va a hacer efecto. Entonces, en estas pacientes lo ideal es antibiótico terapia por lo menos 12 horas en el caso que hubiera un cultivo o en caso que hiciéramos un laboratorio de una ecografía y vemos resto, primero antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque para entrar a hacer una limpieza, ese tejido está friable y podemos dañar. Entonces, antibiótico terapia, podemos poner oxitocina y posteriormente hacer una limpieza, un ameo o un degrado, cultivar, como dice ahí, y ver el tipo de causa o bacteria que nos puede causar, mientras recibe antibiótico terapia, ¿no? Es una paciente que no se va a quedar como los anteriores procedimientos ambulatorios, se tiene que quedar internado mucho más tiempo, ¿no? Y ver la causa. Muchas veces podemos saber si fue tal vez una provocado, otro inmunológico, no sabemos, o en la mayoría de los casos, como le dije, el famoso incompetencia cervical, que es la causa más común de pérdidas en los abortos recurrentes. Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento es diferente, ¿no? Un centraje cervical, tratar de que antes de las 12 hasta las 16 semanas, antes que tú hagas una pérdida, ¿no? Este es el tratamiento en caso de una incompetencia cervical, se llama el centraje cervical. Esto se puede hacer pacientes con anestesia tibia, que están con un embarazo, mayormente entre las 12 y 16 semanas, lo que se realiza posteriormente no se puede porque la mayoría no llega tal vez a esos embarazos. ¿Qué se hace?
cerrar esa parte, lo que está dilatado, para que pueda llegar a un embarazo externo. Caso contrario, si no, todo el tiempo va a ser recurrente, reiterativo y va a tener una de las causas, ¿no? Y la otra causa que puede ser de un aborto infectado, una sepsis, lo más grave es el famoso síndrome de Mondo, que en la mayoría de los casos pacientes que llegan con este síndrome entran a terapia y muchas veces mueren o huyen, ¿no? Es una enfermedad muy grave, como dice ahí, si ven, afortunadamente poco frecuente. ¿Por qué? Porque en la mayoría sabemos tratarlas y ser más agresivos con el tratamiento de antibióticos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Muchas veces se frecuenta la interrupción brusca, torrente sanguíneo, ¿no? Y el causante de todo esto es el famoso Clostridium perfringens, que nos va a causar muchas veces hemólisis, isquemia, la respiratoria histérica, taquicárdica, hipotensa, ¿no? Y muchas veces con síndrome de shock. Entonces, lo ideal que es, ¿no? A veces necesita transfusiones, a veces necesita problemas, puede atacar la parte renal, necesitamos, puede haber una necrosis aguda, tubular, insuficiencia renal aguda, y en estos casos, esta paciente, si no la tratamos a tiempo, se nos muere. En la mayoría de los casos llegan con una sepsis por un aborto provocado. ¿Por qué? Porque no hicieron una limpieza, porque piensan que ya eliminaron todo y no trataron a tiempo. Entonces, esto es lo más grave de un aborto infectado completo o una sepsis. Pero, como se dice, si la tratamos a tiempo, podemos salvar. De los casos que siempre hemos visto, pocos han llegado a sobrevivir, ¿no? Y son muy raros, como dicen. ¿Cuál es la teoría? Puede ser muchas veces aguda, es muy poco frecuente y mucha alta tasa de mortalidad, ¿no? La etiología, el famoso Clostridium perfringens, ¿no? Y la mayoría post-aborto, pero en la mayoría de los casos no va a dar por la mayoría de los provocados, ¿no? Que no saben tratarla o piensan que nunca va a quedar restos posterior a un aborto provocado. Síntomas graves, en la mayoría de los casos, una pequeña infección, leve dolor, puede haber fiebre, puede haber aumento de sangrado, y en la mayoría de los casos puede también haber un sacado achocolatado, ¿no? Y la paciente va a empezar con escalofrío, taquicardia, empieza con oliguria, va a haber la función renal afectarse y muchas veces esta paciente no se ve bien. Entra en un shock y la mayoría muere por la toxicidad del Clostridium perfringens porque es vía hemática la toxicidad. El tratamiento, como le digo, es agresivo. Pueden usar gentamicina, penicilina y muchas veces la mayoría ha llegado a usar lo más alto que podemos usar, meropenem, imipenem, que pese a eso tal vez no sobrevive. Entonces, a veces, antes que hacíamos, en muchos pacientes con infecciones, usábamos ampicilina. Después, poco a poco, la ampicilina no hizo efecto. Empezamos a usar gentamicina. Y muchas veces ahora usamos amikacina. Usamos que meropenem, imipenem, eso. En la mayoría de los casos, pacientes graves que llegan con sepsis, directo usan imipenem. Y saben que imipenem y meropenem es lo último que tenemos. Entonces, hacer clindamicina, que es muy bueno y bueno ahora, ¿no? Pero con amikacina, clindamicina o clorfenitol muchas veces pero simplemente tenemos que tener un cultivo y un kilogramo para saber, ¿no? La causa. Y si nos sale, como dice el Clostridium perfringens, estamos corroborando el diagnóstico que corresponde. Pero la sintomatología no se olvide, ya sea una sepsis, paciente séptico siempre llega histérico, hipotenso, taquicárdico, ¿no? Puede estar anémico, puede tener laboratorio leucocitosis, puede estar anúrica, puede estar insuficiencia renal aguda, entonces les van a dar las pautas para eso, ¿no? Sudorosa, fría, fiebre, entonces no se olviden de una sepsis. Muy bien, pasemos al otro. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico, como todos saben, es un embarazo que se puede decir anidación o desarrollo de un huevo fuera de la cavidad uterina, ¿no? Entonces estamos diciendo que en la mayoría de los casos, si una paciente te llega con síntomas de embarazo, retraso o amenorrea,
tiene un TPAC positivo, le haces una ecografía y no encuentras ningún saco gestacional en cavidad, debemos pensar que es un embarazo ectópico. Pero también tenemos que determinar y ver las semanas de gestación. Una paciente con un embarazo incipiente de 4 o 5 semanas no podemos pensar en un ectópico, ¿no? Mayormente 7 o 8 semanas, donde mayormente un embarazo ectópico a nivel de las implantaciones de la trompa es donde va a haber la ruptura, ¿no? ¿Y cuáles son las variedades de implantación? Tubárica, tubovárica, ovárica, abdominal muy rara vez, intralamentoria muy rara vez, pero cervical es más común. Y la mayoría que son más sangrantes y terminamos en histerectomía en la clase cervical. El 95% es tubárica, donde normalmente lo encontramos nosotros, ¿no? Lo cual puede ser muchas intersticial ílmica, ampollar o, como dice ahí, infundíbula, ¿no? Que es a nivel de ampolla infundíbula. ¿Cuál es la causa? La mayoría de las causas que vamos a encontrar, las más frecuentes, son las infecciones recurrentes y reiterativas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser una obstrucción de la luz del conducto de la trompa. Y eso es lo que va a causar la mayoría de los casos, ¿no? Puede haber una salpingitis, que es una inflamación, ¿no?, de las trompas, ¿no? Una causa de endometritis también puede causar por una parte recurrente, ¿no? Y muchas veces también cirugías que puede haber adherencias, como la endometriosis, que es una de las causas que puede haber también obstrucción, puede causar, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Ocurre que al general el aborto tubovárico, ruptura de trompa grávida, en primer se implanta en la parte del huevo o constituye también un embarazo abdominal secundario, puede causar también. Y el segundo caso que se produce hemorragia interna, mayormente puede ser por una anemia, o algo por otro. Entonces, lo que tenemos que pensar y ustedes ven las causas más comunes, infecciones, ¿no?, patologías y muchas veces adherencias que pueden causar. Pero en la mayoría de los casos las infecciones son las más causantes de esto, ¿no?, de la obstrucción de la luz que dicen de la parte de la trompa. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar en la mayoría de los casos de un embarazo ectópico? Primero, tenemos que ver la menorrea, confirmar que hay un embarazo. Posteriormente, muchas veces dice el paciente, yo tengo menstruaciones todos los meses, pero no estoy embarazada. ¿Se hace una prueba de embarazo? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Ocurre que sí tenía un embarazo, pero también, posterior a eso, va a presentar un leve dolor, ¿no?, a nivel de fosas ilíacas. Hay que descartar también un examen, ¿no?, que no sea tal vez una infección urinaria, un cólico renal, o muchas veces puede haber un quiste hemorrágico también, ¿no? Debemos determinar eso. Y muchas veces, como he dicho, en una ecografía, el útero va a estar pequeño, no va a haber un saco gestacional, ¿no? Y muchas veces vamos a encontrar sacos gestacionales en la parte de las trompas. Es muy raro encontrar un saco gestacional con un embrión, pero a veces ocurre. Me ha tocado ver hasta la semana 9-10 encontrar en trompa un saco gestacional con embrión y latido. En los míos los casos no llegamos, mayormente entre las 6-7 semanas, eso llegamos verso. ¿Y qué vamos a encontrar normalmente? ¿No? Pequeño útero al tacto, ¿no?, dolor, molestia, normalización en caso de que haya una ruptura, o un sangrado en la parte abdominal, ¿no?, cuando el embarazo ectópico se complica. Tenemos dos clasificaciones, un embarazo ectópico que es complicado y no complicado. Complicado significa que hay ruptura, hay sangrado y hay sangrado en cavidad abdominal. Y el más complicado significa que no se ha roto y podemos tratar muchas veces medicamentos. Pero en la mayoría de los casos siempre me preguntan, doctor, ¿qué medicamento le puedo dar para tratar el embarazo ectópico? En la literatura dice metotrexate, debemos y mejoramos para eso. Pero en la práctica les aseguro que la mayoría no llega con un embarazo de trompa, ya llega complicado o llega con un embarazo ya avanzado. Entonces, mucho en la práctica no hacemos el tratamiento médico como dicen los libros, porque la mayoría llega ya con un embarazo complicado o avanzado o roto o con un shock hipovolémico porque ya se rompió hace más de 5 o 6 días y la paciente nunca fue, tomó analgésico, o llega y le hace un barrido y está con
choqueada y muchas veces apenas llega al hospital y hasta a veces nos toca llegar hasta terapia. Entonces, como le digo, la práctica es diferente, pero tienen que saber diferenciar, ¿no? Para poder determinar un embarazo y todo, porque hay algo, es una emergencia, ¿no? Hay urgencias y emergencias, y en este caso es una emergencia. Esa es la complicación que ocurre, ¿no? La ruptura de la trompa, ¿no? Es importante para poder determinar rápido esa hemorragia. Puede haber clases de embarazo ectópico, como les digo. Hay personas que una semana han estado con un pequeño sangrado a nivel de fimbre, pero si es en la parte, como dice, más tubovárica, que es el 95%, el sangrado es más profuso, es abundante, y a veces en horas esa paciente se puede complicar. Y en la mayoría de los casos no les pide una beta-HCG cuantitativa, a veces les pide un test de sangre en orina y va a salir negativo. Pídanle un HCG cuantitativo y van a determinar, o una ecografía, pero a pesar que ustedes soliciten y pidan muchas veces que los pacientes no tienen las condiciones y no se hace, siguen con dolor, se van y cuando vuelven complicados. También no es culpa de nosotros, muchas veces es la parte económica, pero si ustedes no están internados en la parte pública, hay condiciones para hacer a veces en la misma emergencia hay un ecógrafo y un ratito ahí pueden hacer un barrido y vemos el sangrado, ¿no? Y diagnosticamos más rápido. Lo que vamos a encontrar es abundante sangrado del fondo del saco, ¿no? Muchas veces se confunde a veces con si la paciente no ha tenido una apendicitis, en el fosa ilíaca derecha vemos como si fuera un plastrón, una masa, y a veces la sangre, que ya fue mucho tiempo, igual está como si fuera un tejido, coágulo, ¿no? Y conglomerado. Diagnósticos diferenciales, como dijimos al principio, mola, ovarios, miomas, anexitis, podemos encontrar hasta quistes hemorrágicos o misma apendicitis, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál es? La mayoría de los casos es complicado, quirúrgico. Tenemos que entrar a hacer una laparotomía exploratoria y revisar dónde es el sangrado. Vamos a terminar con una salpingectomía, sacando la trompa. Muchas veces complicación hasta ovario, una alforectomía, terminamos sacando. Y en la mayoría de los casos a veces hay que realizar las funciones de esta paciente que se puede complicar. Se puede hacer vía ahora laparoscópica, la mayoría ahora todas vía laparoscópica, pero también cuando hay mucho sangrado o es complicado, mejor es la vía abierta, ¿no? Pero también se puede hacer por vía laparoscópica. Ahora vamos a pasar a otro tema más, que es la mola, o también considerado y llamado como enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar mayormente? Los diferentes tipos de mola, ya sea mola completa, ¿no? Incompleta o parcial. ¿Y a qué nos referimos con esto? La parte trofoblástica mayormente nos va a decir qué es. Son un conjunto de procesos benignos o malignos poco habituales, que mayormente es una proliferación anormal de trofoblastos, o mayormente de la placenta. Hay un aumento, ¿no? Y normalmente que eso lo vamos a ver por una patología de genoma paterno, ¿no? Y muchas veces vamos a encontrar en un caso una duplicación de los cromosomas y en otra una triplificación. Y según la causa vamos a encontrar dependiendo para que sea una mola parcial completa o una mola incompleta, ¿ya? Y mayormente los tumores, como dicen o como están clasificados, trofoblásticos gestacionales, ¿no? La complicación más grave que va a haber es el coriocarcinoma. Bueno, el coriocarcinoma ya es un cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes tipos, como ven. Si hay una clasificación benigna, como mola, parcial o completa, y también tenemos una maligna, que muchas veces la vamos a encontrar como en acá. La mola invasora y el famoso coriocarcinoma, que sería lo más grave. La mola, ¿qué es la mola? Mayormente lo conocemos como una degeneración dirópica de la placenta, que vamos a ver tipo como si fueran racimos o pequeñas vesículas que vamos a encontrar, como dice, ¿no? Y esa degeneración que vamos a encontrar en hematosa en la mayoría de las universidades coreanas es lo que va a abarcar a
aumento mayor. ¿Por qué? Porque hay un aumento de estas vesículas. Entonces, puede ser que pareciera un embarazo de 20 semanas y en realidad es un embarazo de 10, 15 semanas, porque hay un aumento en la parte uterina, ¿no? Un crecimiento proliferativo, ¿sí ven? ¿No? Y todo esto va a hacer que haya una dilatación, aumento en la parte uterina. ¿Cuál es la frecuencia que puede haber en estos casos? Dice entre 1 a 1000 embarazos. Por experiencia les puedo decir que años antes nosotros teníamos 1 a 2 casos por semana de mola en el hospital. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Años antes no teníamos los hospitales como ustedes ahorita van a ir, los hospitales de segundo nivel, los centros de primer nivel solo existían y los hospitales de tercer nivel. Solo existía aquí la maternidad a poner y todo era referencia de todos los centros de primer nivel. No existía la Villa, el Plan, el Bajío, ¿no? El francés sí, pero ocurría que todos los pacientes llegaban a tercer nivel porque no podían ser tratados en primer nivel, no había internación, tampoco había la forma de resolver este tipo de casos. ¿Y qué ocurría? En la mayoría eran multíparas, mujeres de edad avanzada, ¿no? Y recurrencia que puede tener una paciente de una mola, puede volver a tener. Pero ¿cuál era la causa? En la mayoría de los casos, primigenitis añosa. En la mayoría, ¿cuál era? El déficit o los aportes de folato carotídeo para tener una mola previa. Y en la mayoría sí llegaron bastante. Ahora no se ven muchos casos de mola. En los últimos 5 años puedo decir que yo he visto molas muy rara vez diagnosticadas por ecografía, pero pequeñas. Años antes nos llegaban molas grandes que expulsaban esas vesículas poníamos la riñonera y sacábamos, como por decir, hasta 2, 3 litros podríamos decir. La expulsión, y la paciente fuera tratada, la inducíamos con sangre, le poníamos oxitocina, hacíamos que elimine y después hacíamos posteriormente la eliminación. Ahora, en todos estos últimos 5 años, 6 años, yo ya no he visto que hagamos eso. No llegan ya pacientes así. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, ahora que antes del embarazo, durante el embarazo estamos dando ácido, hierro, ácido fólico, las vitaminas que vienen hasta con DHA. Entonces, eso ha ayudado a que previno muchas veces, para mí, los embarazos con mola. Pero antes era muy recurrente y ahora yo, en todo este medio año, una mola. Pero sujeto a que hacer una extracción y mandar a patología. Y la patología salió negativa. Todo es subjetivo, ¿por qué? Por una ecografía. Porque tiene características, ¿no? Dice, parecen vesículas, o tormenta de nieve, o panel de abeja que se ve en la imagen. Pero a pesar de que vemos esa imagen, no podemos decir, no hay mola. Tenemos que pedir todos los estudios, tenemos que pedir todo lo que una paciente sospechosa de mola se tiene que internar y hacer todos los estudios. Que ahorita vamos a ver qué se necesita. Entonces muchas veces ve la edad de la madre, el embarazo molar, antecedentes de aborto espontáneo, o hay muchos pacientes que tienen muchas náuseas, vómitos durante las primeras semanas de embarazo, entonces podemos internar. Y sobre todo la dieta, ¿no? Que hay muchas veces de personas que no consumen. En el fondo uterino, como dijimos, mayor altura en la parte clínica. Va a ser correspondiente obviamente a un algo exagerado, que vamos a decir que es una mola, ¿no? Muchas veces, en estos casos que vamos a ver, puede evolucionar de una forma normal o, como les digo, puede ser también un aumento exagerado en el tamaño del útero, ¿no? En otros casos que no vamos a palpar partes fetales ni latidos, ¿no? Cargas fetales. Y no se van a confundir, ¿no? Cuando vayan al internado, que escuchen la parte de placenta y digan que es fetocardio, ¿no? Entonces eso también tiene que ver que no va a haber latidos cardiofetales. Si ven también el tacto, va a aparecer mayormente aumentado el volumen, una desproporción, ¿no? Útero, y también lo que vamos a ver, como mayormente, el aspecto del quinto mes. ¿Qué va a ocurrir? Que no vamos a encontrar, como ven, dice líquido. La hiperemesis gravídica es más eventualmente en esta paciente. ¿Qué quiere decir? Que empieza con una emesis del embarazo y
Y lo más raro que podemos encontrar son los adenomas dentro, ¿no? Que son enfermedades o posiblemente problemas de cáncer que pueden llegar a salir. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Aumento desproporcionalmente del útero. ¿En qué caso vamos a ver? Embarazos gemelares, o cuando hay aumento de líquido o el polidramio, o también aumento del feto, ¿no? Cuando hay macrosomía fetal, o parcialmente en pacientes que tienen tumores fetales, hidrocefalia, o en embarazos múltiples, ¿no? En la parte clínica del aumento del útero. Una evolución inmediata, ¿cuál es? La expulsión espontánea, ¿no? Alrededor del cuarto o quinto mes, que es lo ideal, ¿no? En caso que sea una mola, ¿no? Completa, que solamente sean vesículas y solamente se va a representar, ¿no? La evolución inmediata es revisión del cuadro de normalidad. ¿Por qué? Porque podemos llegar a una cariocarcinoma. Y todo el tejido que se saca se tiene que mandar sí o sí a patología, porque patología no va a determinar si es algo bueno o es algo malo, ¿no? El pronóstico igual fatal, ya sea para el mioma o la madre, dependiendo si determinamos que es una mola completa e incompleta, y nos va a determinar la causa también de esto en la patología. La completa es la causa más frecuente y más grave que vamos a encontrar. No hay tejido embrionario, riesgo de malignidad, y el mayor signo que vamos a encontrar es la hiperemesis gravídica en las primeras semanas del embarazo. Una de las causas. ¿Cuál es la causa? Mayormente es la fecundación, como dijimos, la duplicación, ¿no? No hay material genético, solo con espermatozoides. Este tipo de mola caracteriza más por generar un embrión, ¿no? El embarazo puede mostrar un resultado positivo, ¿no? Por la producción de la hormona beta-HCG, pero eso es por el primera fase. Entonces, ¿qué va a haber? Hay una duplicación de la ADN del espermatozoide. Y eso es la causa de la mola completa. Y es la que puede ser más agresiva para que llegue a un carcinoma, ¿no? Si ven, la mayoría que nos va a dar el tratamiento específico es la anatomía patológica, dependiendo si vamos a ver si hay peito o lumbar, ¿no? O muchas veces si están aumentadas las universidades para que podamos determinar estos embarazos, ¿no? O los lugares que vamos a encontrar dependiendo la patología o el patólogo que nos va a decir la causa, ¿no? Si ven ahí arriba las vesículas, ¿no? La adhesiva, hay más coágulos, más organizada, y muchas veces hay una placenta normal, ¿no? Pero va a haber más generación, más aumento de las vesículas, ¿no? Pero no va a haber. Y la completa, ¿qué va a ocurrir? Más hemorragia, más tamaño aumentado excesivo del útero. En la mayoría de los casos puede haber aumento de la presión, que puede debutar con la preeclampsia. La hiperemesis gravídica es más marcada en la primera semana del embarazo. Eso le tiene que llamar la atención cuando un paciente tiene mucho vómito, hacer eso, ¿no? Y raras veces pacientes que tienen tal vez patologías asociadas a una mola como hiperopiroidismo, ¿no? En esto vamos a ver los famosos quistes leucénicos. En la mayoría de los casos, 50%, si son más grandes de lo normal, también la sospecha que nos vaya a dar eso espontáneamente, ¿no? Cuando hay una evacuación. Entonces, si vemos mayor a 6 centímetros, entonces vamos a tener eso, ¿no? Síntomas proliferativos autoblásticos sagrados, ¿no? Y la HCG, que vamos a pedir cuantitativa que sea mayor a 100.000 unidades, ¿no? Quiere decir que va a ir mayor aumento, y los quistes que sean más grandes de diámetro nos va a dar la sospecha de esto. El diagnóstico es por la determinación de la beta-HCG. Vamos a encontrar más de 1.000.000 de esas unidades en el suelo, y la ecografía la imagen como la sigue. Parecía una tormenta de nieve, o como le llaman panel de abeja, que no se sospecha. Como les digo, últimamente hemos encontrado embarazos pequeños con estos signos. Respecto a eso, hemos internado a la paciente, le hemos pedido los estudios normales que se necesitan, se le pide la HCG cuantitativa, se le pide una radiografía de tórax por el riesgo de que pueda haber una metástasis de pulmón, ¿no? Y la evacuación. Una vez que hacemos la evacuación, la patología nos tiene que decir determinar si es o no una mola. Pero
caso molar, su etiología consiste en la fecundación del mismo óvulo o dos espermatozoides dando lugar a una triploidía, que es la causa, ¿no? Del cariotipo con 69. Y mayormente este embrión que va a ocurrir no es compatible con la vida y suele producirse un aborto espontáneo. Vamos a ver en la parte anatómica malformaciones macrosómicas, muchas veces la causa leucópica están mayormente hasta 20 milímetros y en la parte microscópica las velocidades dilópicas mayormente están aumentadas de volumen, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no va a haber necesidad, no va a haber riesgo de que haya un máximo público. ¿Puede ser igual a los abortos? Sí. ¿Por qué? Porque el mismo diagnóstico histológico obtenido en un legado lo vamos a determinar. ¿Puede haber hemorragias? A un principio sí. ¿Un aumento excesivo del útero? También. En pacientes con preeclampsia? También. Pero estos quistes utericos o las que hemos encontrado, ¿no? Puede haber una hiperemesis y más un hipotiroidismo, ¿no? En estos casos de estos pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico? Igual, lo hacemos mediante ecografía, lo hacemos también con un plato vesicular, muchas veces con la beta-HCG, y dentro del tejido podemos ver muchas veces que podemos encontrar exceso de criterio como casi el 90%. Si ven, no es lo mismo la anterior imagen como esto, son diferentes, las vesículas son más pequeñas, ¿no? Y en la mayoría de los casos, el patrón vesicular es el que nos va a dar el diagnóstico diferencial. Tratamiento es lo mismo, una evacuación inmediata. Lo podemos hacer por un legado o por una aspiración, que es lo ideal. Y todo el tejido sí o sí hay que mandarlo a patología para determinar el grado de malignidad, ¿no? Muchas veces podemos hacer una inducción con oxitocina como un par, ¿no? Pero mediante evacuado para que muchas veces la distensión del útero puede hacer que nos haya una hipotonía, una atonía y no contraiga. Necesitamos que vaya poco a poco disminuyendo el volumen del útero, ¿no? Si en estos casos fracasara, como se dice, la evacuación, ¿qué tenemos que hacer? Lo que no queremos muchas veces, una histerectomía. En estos casos sí tendríamos que hacer una histerectomía en caso que no haya una buena involución del útero. O sea, nos produciría una atonía. No había contractilidad del útero ni con oxitocina ni medicamento y tendríamos que hacer esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un control objetivo para profilar y asegurar una profilaxia de diagnóstico precoz antes que sea un colocarcinoma, ¿no? Debería ser, como dice, durante un año en toda mujer que haya sido, ¿no?, portadora de una mola vesicular, ya que la malignación mayormente se encuentra entre 6 y 10%. Y en la mayoría de estas pacientes que tienen mola pueden tener otra. No significa que el hecho de que tenga una mola, le hacen una evacuación, le hacen los controles, le hacen todos los estudios y salen negativos, no tenga mola, sí puede lograr. Y hay una incidencia casi de un 20 al 30%. Entonces, tratamiento que estudiar y realizar las complicaciones, caso contrario, como dijimos en la última caso, histerectomía, pero en primera instancia un legrado o una aspiración. Y en muchos casos, si nos sale una alteración a nivel de la patología, tratamiento profiláctico, ¿no? El metotrexate es el que muchas veces usamos también para este tratamiento. Pero en la mayoría de los casos, yo no he visto ningún colocarcinoma en todo ese tiempo que teníamos 1 o 2 casos por semana. La mayoría de los casos no salieron positivos. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer un control de seguimiento. Si ven, semanalmente hay que hacer HCG cuantitativa y los valores deben ir disminuyendo. Si los valores aumentaran, sí hay riesgo de que haya una complicación vascular. Medir mensualmente por 6 meses al año y posteriormente los estudios recurrentes. Y esa paciente sí o sí tiene que irse con un anticonceptivo, no puede volver a embarazarse. En el mayor caso que pasó eso fue porque el paciente no han usado anticonceptivo. Entonces, controles mensuales, semestrales, anuales y anticonceptivo para esa paciente para prevención de una vuelva a tomar una mujer. Hasta que se detecte, muchas veces dicen, los valores normales de la HCG. Y si ven ahí, dicen, no debemos colocar un DIU. Tenemos que darle un tratamiento, como decir, puede ser
puede haber riesgo de una mola invasora o de carcinoma. Puede haber malformaciones malignas en el útero, ¿no? Muchas veces puede migrar este polio, puede causar, como ven, decidas y causar muchas veces la misma náusea. Pero lo ideal que es, el resultado es expulsión de esto para poder prevención. Frecuencia que vamos a encontrar entre 6 a 10, mayormente en personas y mujeres jóvenes. Y la anatomía proctológica es la que nos va a determinar si la proliferación o no de estos nos va a dar la revisión o nos va a decir si es un cáncer o no. ¿Cuáles son los síntomas? Sangrado, aumento del útero, persistencia del quiste utínico y muchas veces el aumento de las gotrofenías, ¿no? En la HCG, en el lavado de las unidades mayormente y el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Como dijimos, ¿no? Con un legrado o con una biopsia o con un aspirado, ¿no? Con la anatomía patológica. Muchas veces puede haber todo esto, que es la propagación local, vaginal, metastásica, alejada, hígado, pulmones y puede causar la muerte en caso de poliocarcinoma. Y la mayoría que vamos a ver cuando pedimos una radiografía de tórax, imagen características como monedas apiladas. Eso quiere decir que sí hay una metástasis. En el caso de mola vamos a encontrar esa imagen característica de monedas apiladas. Profiláctico muchas veces podemos hacerlo en caso de, como ven, ¿no? Podemos hacer metotrexato muchas veces, que es un procedimiento tóxico que nos ayuda para este tratamiento profiláctico en caso de ella, ¿no? O tipo de quimioterapia